Bona tarda, abans de res. Estem aquí amb la Júlia Pasqual, suposo que ja la coneixeu d'algun altre cop, si no us la presento una mica. És psicòloga sanitària, fundadora del Centre de Teràpia Breve Estratègica de Barcelona, col·laboradora de Giorgio Nardone perquè treballem el model de teràpia breu estratègica Modelo Nardone, docent i coach amb més de 10 anys d'experiència. És membre de la Junta de la Secció de Psicologia Clínica i Psicoteràpia de la Salut d'aquí de la casa, el Col·legi Oficial de Psicòlegs, i coordinadora del grup de treball de teràpia breu estratègica. Si voleu ja comencem. Júlia? Molt bé. Gràcies, Carmen, per la presentació. Abans de començar la supervisió, voldria saber qui sap alguna de teràpia breu estratègica o ha anat a alguna conferència abans. Tots més 2 persones, no? Vale. Tinc que fer una petita introducció al model. O sigui que les persones que no sapigueu de teràpia breu estratègica no us preocupeu perquè m'han dit que us tinc que introduir. Tot i així faré una petita introducció perquè a través de la supervisió podeu anar coneixent molt més aquest model, d'acord? Sí que vull passar un full, d'acord? I en aquest full m'agradaria que poseu el vostre nom, el motiu de consulta del cas que volguéssiu supervisar. Imagineu, jo em dic Júlia i diria fòbia a conduir. Tinc altres casos. Júlia, fòbia d'impulsió, si voleu redactar-la, doncs la redactar-la. Tinc un altre cas. Júlia, teràpia de problema de parella. Júlia, depressions. Júlia, nen amb por a dormir. Júlia, nen amb problema de neuresis. Llavors, vosaltres escriviu tots els casos que us agradaria que jo supervisés. Mentre vaig fent el model, us ho aneu passant. Un cop hagi acabat el model, agafaré això. Si hi ha temes en comú, començaré per aquells casos. És a dir, si bastants heu posat atacs de pànic, doncs començarem a supervisar un dels casos, diré Carmen, en el cas de tu, explica-lo, perquè d'aquesta manera, ajudant en aquest cas, puc ajudar molts més. Que veig que hi ha molt toc, doncs vinga, fulanito, explica'ns el teu cas. Penso que serà la manera que en menys temps us acontenti a tots, d'acord? Així que aquesta fulla, feu això, el nom i els motius de consulta. Podeu posar tots els que vulgueu, perquè d'aquesta manera veig en què us puc ajudar més, d'acord? Sense problemes. També te puedes mojar, Sí, bueno. Ya que estamos aquí. Bueno, a mí me agradaría introduir al model explicándoos una historia de Ali Baba. Ali Baba, a su muerte, dejó una herencia a sus 4 hijos de 39 camellos. Y en esa herencia dijo que para el hijo mayor les tocaba la mitad de los camellos. A su segundo hijo le tocaba un cuarto. A su tercero, un octavo. Y al cuarto, una 10ª parte de los 39 camellos. Cuando leyeron los hermanos este testamento, no sabían realmente cómo repartir la herencia, porque era imposible repartirla con las cifras que había dado su padre. Entonces esto empezó a generar una discusión importante entre los hermanos, y en esa disputa, mientras estaban en el bosque, se pasó por allí un sofista errante con su caballo que oyó a esos hermanos discutir. Oyendo eso, se ofreció a pedirles ayuda, si querían su ayuda. Y los hermanos, como no sabían cómo solucionar tal problema, dijeron, sí, si sabes la solución, ayúdanos. Ese sofista que iba tan tranquilo con su camello, lo que hizo es juntar su camello con los 39 camellos de herencia de los hijos de Ali Baba. Y una vez juntó su camello, empezó la repartición. La mitad para el hijo mayor, que eres tú, pues 20. Una 4ª parte para ti, te ha dicho tu padre, 10. A ti te tocan 5 y a ti, que era la 10ª parte, 4. Sobraba luego un camello, que justamente era el suyo, el del sofista. Cogió el camello, se subió y les dijo adiós.
y se soluciona el problema. Este sofista ha hecho y hace lo que nosotros en una lógica estratégica, los terapeutas estratégicos hacemos. Que delante un problema que en principio no tiene solución, o vemos una solución muy complicada, a través de una maniobra aparentemente simple, como es esta que os he explicado, se produce un efecto muy complejo, se resuelve un problema. ¿Y cómo lo conseguimos? Resolver un problema que al principio se veía como imposible a través de una maniobra simple, y luego parece que, oh, qué fácil era de resolver, es como por arte de magia. Pues porque si pensáis bien en este ejemplo, la lógica estratégica se parece mucho, se basa en la lógica de las matemáticas. De hecho, lo que ha hecho este sofista es añadir una X al problema. Si añades la álgebra a la X, pues entonces si añades este prisma, esta percepción, este punto de vista en esa realidad, resuelves los problemas mucho más rápido. Nosotros, los terapeutas estratégicos, es lo que hacemos. Primero de todo, lo que intentamos preguntarle a nuestros pacientes es: ¿qué has hecho para solucionar tu problema? Es la pregunta clave que hacemos. ¿Qué has intentado hacer para resolver tu problema que no ha funcionado, o ha funcionado un tiempo pero luego ha dejado de funcionar? Y hacemos un estudio de lo que llamamos las soluciones intentadas. Las soluciones intentadas son muy importantes porque desde la perspectiva nuestra pensamos de nuevo como un burro. Había una vez un burro que siempre hacía el mismo trayecto. Desde un pueblo a otro atravesaba siempre un mismo río y siempre hacía la misma ruta, cargado, bien lleno, y hacía siempre la ruta. Una noche hay una tempestad y cayeron muchos árboles. Al día siguiente el burro empezó a hacer de nuevo el mismo trayecto. Pero cuando se encontró que tenía que pasar por el río, vio que un tronco de árbol le impedía atravesar. El burro pensó: como yo siempre he pasado por este sitio, tengo que conseguir pasarlo, aunque el tronco esté allí. ¿Y qué hizo? Empujó con la cabeza el tronco, empujó el tronco. No podía pasar porque el tronco no se movía. El burro pensó: pero si yo siempre he pasado por allí, porque siempre me ha ido bien, simplemente tengo que insistir. Y siguió dándose cabezazos en el tronco, para apartarlo y pasar por allí. ¿Cuál es el final de la historia del burro? El burro desangrado, muerto, arrastrado por el río. ¿Cuántas veces, con todos los respetos, hacemos mucho de burras? Solo hay uno que podría de esto, mucho de burras, porque una vez que nos ha funcionado una solución, pues decimos: si nos ha funcionado una vez, la repetimos, toda la lógica del mundo. Pero cuando no nos vuelve a funcionar, decimos: como me ha funcionado, lo tengo que hacer mejor, con más insistencia, con más perseverancia. Ok, volvemos a hacerlo. Al no funcionar, seguimos pensando con la misma lógica. Decimos: pues con más intensidad, como el burro. En vez de ver que quizás, viendo desde otro punto de vista o desviándote un poco la atención hacia otro lado, el camino de la solución es mucho más fácil. Desde nuestra perspectiva, la historia del burro es muy importante porque analizamos, como os he dicho, el paciente qué intenta hacer para resolver el problema, porque pensamos claramente que si esas soluciones no han funcionado, si las sigue manteniendo, va a acabar como el burro, va a acabar destrozado y cada vez mucho peor. Entonces, analizamos todas las soluciones intentadas del paciente y también le preguntamos si el entorno le ha ayudado. Si ha ido a otros psicólogos, preguntamos qué han hecho los otros psicólogos. Son también soluciones intentadas que hemos de analizar por qué no han funcionado, cómo nos explicamos que no han funcionado, si funcionaron durante un tiempo pero dejó de aplicarlo, y las soluciones intentadas que no han acabado de funcionar del sistema familiar. Entonces, ese es uno de los estudios importantes que hacemos. Luego seguiré explicándoos más cositas. Y la presentación se... ¿Qué le ha pasado? Vale, procesando. Así que diríamos que la terapia breve estratégica es el arte de resolver problemas complicados con maniobras aparentemente simples. Y es
como habéis visto en el ejemplo, es muy resolutivo. Nos centramos mucho, ponemos mucho el acento en la acción y para que la persona coja conciencia. ¿Qué quiere decir esto? Nosotros para las personas no hacemos un diagnóstico descriptivo. ¿Sabéis? El DSM-4 hace un análisis, una descripción de los síntomas, de los trastornos de forma descriptiva. Para mí es como si hiciera una fotografía del problema. Nosotros, en vez de hacer un diagnóstico descriptivo, que en vez de ver el qué, nos preguntamos cómo funciona el problema. No nos interesa tanto el por qué, ni tanto el qué, sino cómo funciona el problema. Eso es una premisa muy importante que tenéis que saber. Para nosotros, primero es trabajar el presente de la persona, mejorarle el presente para que construya un mejor futuro. El por qué lo dejamos de lado. Y lo dejamos de lado porque hemos observado que las búsquedas del por qué, la comprensión de por qué una persona tiene un problema, es muy interesante, aporta un crecimiento personal estupendo, pero nos ayuda muy poco para solucionar realmente el problema. ¿Qué nos encontramos? Personas que tienen ataques de pánico, por ejemplo, si nos vamos al por qué, tenemos un trabajo de crecimiento personal estupendo, pero la persona sigue padeciendo ataques de pánico. Entonces, hemos descubierto que el por qué a veces también culpabiliza las causas del pasado y no nos ayuda a ser realmente resolutivos y aplicar una estrategia de solución, ver qué estrategia de solución aplicar. Por lo tanto, siempre los porqués irían a posteriori de que la persona no padece el problema. Nosotros, terapeutas estratégicos, mandamos al psicoanalista, mandamos a los psicodinámicos, pero una vez no hay trastorno. Toda la persona que quiera hacer un crecimiento personal o comprender por qué había llegado a esta situación, pero primero resolvemos de esta manera. Entonces nos interesa cómo funciona el problema y, como os he comentado, a través de las soluciones intentadas. Vale, el DSM-4 dices una fotografía. Pues nosotros, en vez de una fotografía, intentamos hacer un diagnóstico que se llama operativo. Un diagnóstico operativo que describimos, como os digo, en vez de una fotografía, miramos como un vídeo del problema, vemos cómo funciona el problema. Y claro, si vemos cómo funciona el problema a través de un movimiento del vídeo, ostras, es mucho más fácil cuando consigues verlo, cómo funciona, decir, ay, mira, si le hago hacer este cambio, ostras, el concepto sistémico, si consigo que deje de hacer esta pequeña cosa, en cadena puede convertirse en un montón de cambios. Entonces, es mucho más fácil plantear una estrategia de solución. Si voy demasiado rápido, me paráis, ¿eh? Yo intento explicarlo lo más rápido que pueda. Entonces, esto es muy diferente. Partimos la lógica de estratégica, en vez de partir de una hipótesis, de una teoría que dice, pues el inconsciente está aquí y las personas con estos problemas tienen siempre madres hiperprotectoras y tal, con ideales, con teorías, y que luego cuando encuentras un paciente, el paciente debe de cumplir esta teoría o debe de encajar en el DSM-4. DSM-5. O DSM-5. Sí, ya está el 5. Sí, ya está el 5, sí. Pero como tengo tantas resistencias, mi inconsciente me hace DSM-4. Volver al 4. Mantenerlo. Esta es la comprensión inconsciente de esto totalmente, porque... Bueno, y entonces, claro, dices, si hay este DSM, entonces las categorías que hay, si tienes un problema y no te encaja, tenemos que hacerlo encajar. Como decía Betson, si los hechos no te cuadran con la teoría, pues peor para los hechos. Si los hechos no te cuadran con la teoría, pues peor para los hechos. Al ver esto, que nosotros estamos indignados, vemos que, claro, las teorías nos limitaban mucho para la solución. Y entonces, desde la estratégica, partimos de analizar el cambio. Es decir, proponemos una prescripción, una acción, hacer un experimento a la persona. Primero analizamos cómo funciona el problema, el movimiento. Cuando ya ves el movimiento, que como veréis en la supervisión, analizando ya decís, ostras, pues que deje de hacer esto. Se te dan muchas ideas, ya lo viviréis. Si dejamos de hacer estas cosas, ya introducimos un pequeño cambio. Es que solo que al paciente le digáis que deje de hacer alguna cosa, ya introducís un cambio en el sistema.
Y entonces evaluamos los efectos. Hacemos un pequeño cambio, valoramos el efecto. ¿Que vamos mejor? Seguimos por esa línea. ¿Que no conseguimos nada? Cambiamos. ¿Que hemos empeorado? Paramos y vamos hacia otra línea y volvemos a analizar bien, ¿no? Entonces, a través de la operatividad, de dar prescripciones y experimentos, hemos visto que hemos podido hacer unas estrategias de intervención y a través de curar a las personas, solucionar los problemas, hemos conocido mejor el problema, cómo funciona. Imaginaros, el ataque de pánico. La persona de ataque de pánico tiene miedo a perder el control, imaginaros, en cualquier sitio y en un sitio previsible, normalmente cuando hay mucha gente o sitios cerrados. Las personas que tienen ataques de pánico, generalmente su solución intentada principal es controlarse los síntomas, sus sensaciones. Intentan respirar y relajarse para no descontrolarse. Primera solución intentada. ¿Vale? El control de sus sensaciones físicas. Si no funcionan porque tiene ataques de pánico, hemos preguntado cómo funciona que el control no funciona. Pues por un efecto paradójico. Cuando uno intenta controlar las sensaciones fisiológicamente espontáneas, cuando uno realmente tiene el ataque de pánico, en vez de controlarse y relajarse, se descontrola mucho más. Es decir, las relajaciones pueden funcionar cuando la persona no está en ataque de pánico, pero cuando la persona empieza a tener el ataque de pánico y intenta relajarse o intentar controlar sus sensaciones, en vez de tranquilizarse se pone mucho más nervioso porque intentar controlar algo fisiológicamente espontáneo se dan cuenta que aún va peor de lo que se imaginaba, se ponen nerviosos y se descontrolan. Luego, las personas con ataques de pánico, si tienen miedo a perder el control en sitios en concretos, esos sitios los afrontan o los tienden a evitar, los evitan, ¿no? Vale. Y hemos visto que esta es una solución que en vez de mejorar el problema, lo empeora y lo acrecienta, ¿de acuerdo? Y luego, si no pueden evitar, ¿qué hacen? Y tienen que ir a los sitios. ¿Van solos o piden ayuda? Acompañados. Piden ayuda. Entonces, estas son las tres principales soluciones intentadas que hemos analizado presentes en los problemas de ataques de pánico. Cada problema de ataque de pánico tiene su idiosincrasia, ¿sí? Pero haciendo el estudio de cómo funcionan, qué han intentado hacer para resolver el problema, hemos visto que siempre se dan estas tres, ¿de acuerdo? Y entonces, si se dan estas tres, hemos hecho prescripciones, le hemos dicho a los pacientes que hacían unas acciones en concreto, que haciéndolas resolvían el problema. Entonces, una de las diferencias entre el modelo de Palo Alto de terapia estratégica y el modelo de terapia breve estratégica de George Nardone es que el concepto de solución intentada no solamente sirve como herramienta de intervención, sino que nos ha servido como una herramienta de investigación. Así que tenemos todo de protocolos definidos por las más invalidantes patologías. O sea, es una pasada. Ya tenemos protocolos, sabemos qué experimentos dar a los pacientes para producir cambios, ¿no? Siempre, claro, se ha de adaptar porque son estrategias muy potentes y debo deciros que la supervisión que os voy a hacer os daré herramientas que son como Ferraris. El Ferrari no todo el mundo se puede subir, hay que saber manejarlo bien, ¿no? Pero es muy potente, esta terapia es muy potente para el cambio, son técnicas muy grandes. Lo que quiero haceros ver, que a través de ver que casi siempre son las mismas, esto nos ha ayudado a hacer protocolos de intervención. Un poco, sí. Quería proponer de Sí. subir algún grado de... Sí, allí mismo se puede. ¿Qué hago? Sí, yo también lo agradeceré. 25. O tancala un rato y la tornem a posar, no? Sí. Vale. Que al principio se agradece, pero... Claro, vale. Gracias. Una de las cosas importantes es que de parte del diagnóstico operativo que hacemos, partimos de la premisa del constructivismo, de que cada uno construye la realidad
que se inventa a través de sus puntos de vista y que no existe una única realidad, sino tantas realidades como puntos de vista hay de las personas. Entonces, con esta premisa, nosotros tampoco tenemos la verdad. Eso es muy interesante. Nosotros no tenemos ni una teoría a seguir, ni una realidad fija de decir, has de hacer esto para ser feliz, como predica ciertos compañeros nuestros que dicen haber estudiado, y grandes psicólogos reconocidos con bestsellers de autoayuda, que sus entrevistas son modelos que dicen que la felicidad se consigue haciendo esto y debes de dejar de pretender esto. Y en vez de psicólogos parecen curas predicando sermones. Nosotros no somos quien para decirles a alguien que tiene que construir esa realidad. ¿Vale? Lo que analizamos es qué realidad paciente estás viendo, la realidad, en qué punto de vista estás viendo esta situación que te está haciendo sufrir. Y quiero comprenderla. Quiero comprenderla para darte una acción o comunicarme de manera diferente para que veas otros puntos de vista, y cuando consigas sentir otros puntos de vista que creo que te pueden ayudar, en el momento que lo consiga ver, él elija, dejará de sufrir y se irá. Pero le tengo que dar acciones y una comunicación persuasiva y estratégica para generar el cambio. Pero no soy una persona de las que le digo, tienes que dejar de hacer esto, deja de pensar así. Sino que hago todo un marco a través de una comunicación o llevándolos a la acción, que sientan primero algo de diferente y al sentir algo de diferente empiecen a percibir la realidad de otra forma. Eso es muy diferente al cognitivo-conductual. Cognitivo-conductual te hacen pensar primero, piensa correctamente y luego sentirás diferente y actuarás diferente. Nosotros hacemos justo al revés. Primero siente a través de acciones o de sesiones con lenguajes analógicos, con una comunicación persuasiva. Utilizamos lenguaje sugestivo, con hipnosis indirectas, para provocar sensaciones diferentes al paciente, movilizarlo de su percepción rígida de la realidad para promover el cambio. Entonces, hemos detectado todo de sistemas perceptivos reactivos. Con niños también. Sí, con niños. Tenemos unas clasificaciones de tendencias de funcionar. Por ejemplo, la persona que tiene ataques de pánico, su sistema de percepción de reacción puede ser el miedo a perder el control en cualquier situación y intenta controlarse, y al intentar controlarse perder el control. Pues ya está. Este es nuestro sistema de percepción-reacción de la persona. Sería nuestro diagnóstico operativo. El trastorno obsesivo-compulsivo, el sistema de percepción es necesito, imaginaros, ¿no? Hacer esta acción para controlar realmente que no he cometido ningún error. Y lo tengo que controlar tantas veces, que al final llego a bloquearme y no a construir nada. Sería un trastorno obsesivo-compulsivo basado en la acción de repetir cosas por su miedo a equivocarse. Entonces, en cada uno definimos un sistema de percepción y reacción delante de su situación problemática. Pero nosotros no nos basamos en un dogma. Nosotros hacemos una lógica estratégica que nos ayuda, es una metodología para ayudar a promover el cambio en la persona. Y luego son las mismas personas que acaban comprendiendo su realidad como la comprenden, pero cambiándoles el punto de vista hemos de hacer que comprendan y vivan la realidad de una manera que no les haga sufrir. ¿Me estoy explicando? Sí. Vale. Entonces, hemos de mirar, ¿no?, la percepción si tienen problemas con la percepción que tengan consigo mismo, o tienen el problema con la percepción hacia los demás o hacia el mundo. Tenemos paranoias o depresiones que están enfadados con el mundo. Otros que tienen depresión por culpa de un médico que ha fallado en una intervención que no debería de haber fallado y se culpa, ¿no? El problema es el sistema de percepción consigo mismo. Entonces, analizamos bien todos estos aspectos. Entonces, somos conocidos porque al final de la primera sesión hacemos un contrato terapéutico. Les decimos que desde hoy hasta adelante nos damos 10 sesiones de tiempo, ni una más ni una menos. Y si antes de las 10 sesiones no vemos cambios, somos nosotros los que aturamos el proceso. Porque no queremos ser cómplices del problema. Porque en el momento que nos hacemos cargo de un paciente es porque sabemos que a través de
ponerlo en acción, puede cambiar. Si él no puede cambiar o no quiere cambiar, nosotros no le daremos el espacio para mantener el problema. No queremos ser una solución intentada más. Seremos nosotros que la abandonaremos, ¿no? Entonces le hacemos todo un contrato terapéutico creando una provocación para adherirlo al tratamiento. Y depende de la problemática que os explicaré, os diré en cuántos tiempo normalmente lo solucionamos o todo. Y entonces con esto os lo quería decir, porque después de la primera intervención ya tienen prescripciones a realizar en casa. Entonces las prescripciones van indicadas a, como os he dicho, a que sientan algo diferente y tengan lo que le llamamos en estratégica una experiencia emocional correctiva. Lo veréis en la supervisión. Han de sentir una experiencia, algo nuevo que les ayude a cambiar la percepción. Bien, esto ya lo he explicado. Qué rápido es. Para solucionar un problema o conseguir un objetivo, tenemos en cuenta estos tres elementos. Por una parte, yo supervisaré a qué estrategia coger, qué experimentos, qué prescripciones deben hacer nuestros pacientes, y también os debo de supervisar en qué tipo de relación debéis de tener con este paciente. No es lo mismo con un trastorno obsesivo-compulsivo que, como comenté la semana pasada, debéis de tener una relación tipo up, directiva, directa, mostrarle que sois muy conocedores de su problema y muy competentes en ayudarle, que por ejemplo la relación que podéis establecer con una chica anoréxica, que tenéis que ser muy sugestivos, envolverla mucho, ser muy cariñosos, muy afectuosos, ¿no? Pues cambia mucho. Y la relación, a través de herramientas que os daré en comunicación, la comunicación va ligada en la relación. Entonces son tres elementos fundamentales que debería de dar un supervisor. No es suficiente saber qué estrategia utilizar si no sabéis cómo decirla, ¿no? Porque muchas veces en supervisión la gente me viene con estrategias estupendas, pero me dicen, pero Julia, es que no consigo que me haga la indicación, no lo entiendo, es que no me la trae. Entonces lo que debo de supervisar siempre es qué tipo de comunicación ha utilizado, y siempre se equivocan en la comunicación y relación que provoca que no se realicen las prescripciones. A diferencia de Palo Alto, nosotros tenemos 4 tipos de fases de terapia. La primera fase es esta del inicio de terapia, que es la que haré con vosotros, porque aunque tengáis casos evolucionados o estáis en otras sesiones, miraremos el problema original, de cómo estaba cuando vino, ¿de acuerdo? Porque claro, si habéis hecho otros modelos integrados, son soluciones intentadas que no funcionan y tendríamos que llenar una pizarra. Lo comprendéis, ¿no? Entonces miraremos cómo os llegó el paciente del inicio y os daré la estrategia para estar lo más limpio posible. En este inicio de terapia nos centramos sobre todo a definir bien el problema. En eso os preguntaré del problema: ¿qué pasa? ¿Cuándo? ¿Cómo? ¿Con quién le pasa? ¿Y dónde le pasa? ¿Qué? ¿Cómo? ¿Cuándo? ¿Quién? ¿Y dónde? 5 preguntas. Con esas 5 preguntas, que deberían de haberse hecho en la primera sesión, son las que necesitamos para definir bien el problema. Y el cómo. En estas preguntas no hay el porqué. El porqué no nos interesa para definir con operatividad el problema. En la primera fase capturamos al paciente con un diálogo estratégico, inductivo y texto, y otro de identificar la resistencia al cambio, que no os lo iré contando. La segunda fase es el desbloqueo. En la primera sesión ya damos estrategias, y a través de las estrategias deberían de tener una experiencia emocional correctiva y desbloquear el problema. Una vez desbloqueáis el problema, tenéis esta fase, que es una de las más largas, que es la de consolidación. La persona no puede sentir que ha cambiado por arte de magia, tiene que comprenderlo. El ejemplo del Alibaba, pues le explicaríamos bien cómo era el problema del álgebra.
¿Veis? Para que no piensen que este hombre ha hecho magia divina. No, no, es que esto se basa en la álgebra, hemos hecho esto y tal, y te enseñaré, por si acaso te vuelves a encontrar este problema, que sepas resolver estos problemas de álgebra. Entonces, en la fase de consolidamiento les explicamos todo esto. Todos los trucos que hemos utilizado y cómo funcionan exactamente. Para que la persona tenga conciencia y adquiera bien esa herramienta que ha producido el cambio, para que de esta manera la sepa utilizar cuando la vuelva a necesitar. Para nosotros la patología no es una cosa rígida, sino que es un vaivén, es un exceso de soluciones intentadas de la persona. Entonces, por ejemplo, un obsesivo normalmente tienden a controlar las cosas, pero que tú controles las cosas o seas perseverante no quiere decir que tengas un problema, pero el exceso de control te puede llevar a perder el control y a tener una patología, ¿de acuerdo? Pues ese obsesivo debe de tener una herramienta para darse cuenta que cuando se está pasando, esa herramienta que ha adquirido en terapia la puede volver a utilizar y volver a estar en equilibrio. Y todo esto lo hacemos en la fase de consolidación, es decir, después del cambio hay una fase de aprendizaje. Y luego la última fase es el cierre de terapia. En el cierre de terapia damos mucha conciencia, trabajamos con el paciente, sobre todo, mucha conciencia de cómo podría volver a empeorar. ¿Qué podría empezar a poner en marcha de nuevo o dejar de hacer para volverse a instalar el problema? ¿Qué pensamientos podría volver a tener? ¿Qué puntos de vista? Que vea cómo es tan fácil pasar de la normalidad a la patología, ¿no? Que es simplemente una línea conductora que se unen, ¿no? Entonces eso sería lo que hacer. Y creo que por último, ¿es esto? Vale. Una de las otras diferencias es que la mayoría de terapias se basan en una lógica ordinaria, el principio de determinación, principio de coherencia, A tiene que ser B como B debe de ser C, las cosas no pueden ser contradictorias y el principio del tercer excluido. Nosotros hemos visto que utilizando esto no acabamos de solucionar el problema. Entonces la lógica que utilizamos son la lógica estratégica o lógica no ordinaria, que se basa en la lógica de la paradoja, de la contradicción y de la creencia. Lo vivamos en la supervisión y lo veréis, ¿vale? Igual que hemos definido los cambios a través de Nardone, porque fue de élite en artes marciales, pues ha desarrollado toda la terapia mirando como si fuera un combate. Y entonces él, que es un amante de las 36 estratagemas chinas, a cada prescripción se basa en una estratagema china. Por ejemplo, la técnica de la peor fantasía, que os la contaré seguro en algún problema de ataque de pánico, se basa en la estratagema china de apagar el fuego añadiéndole más leña al fuego. Entonces, todas las técnicas y herramientas que ha utilizado, ha analizado a través de las estratagemas chinas de los combates, ¿no? Y todas ha visto que siguen estas lógicas. Esto ahora lo vivimos en la supervisión y será más fácil. Pues ahora lo miro. Si tenéis alguna duda o queréis de lo que he pasado, que os explique algo más para tener un poco el contexto, decídmelo, ¿eh? Una pregunta. Sí. ¿La documentación la podemos pedir o no? ¿Es presentación? No es presentación, me sabe mal. Me lo miro en calma, ¿eh? ¿Alguien me presta un boli?
que així ja m'organitzo, ¿vale? Si teniu algun dubte més? Vinga, empieza l'Anna. Guai. Fotofòbia. Fotofobia. Vinga, explica'ns.